Es lo más corriente que el espectador cinematográfico no repare la mayoría de las veces más que en los intérpretes del film, en la historia que se está contando ante sus ojos y en algunos casos muy concretos en el nombre del realizador. Pero son pocos, eso se queda ya un poco reservado para los cinéfilos entusiastas, quienes conocen el nombre del operador, del jefe de la fotografía del film, del hombre que ha hecho posibles todas esas imágenes. Estamos hoy con uno de los más grandes operadores jefe u operadores cinematográficos o cameramas del cine. Estamos ante Néstor Almendros, del que puede darnos una idea el hecho de decir que ha sido jefe de fotografía de Eric Rohmer en una serie de películas que van desde Saint-Germain-des-Prés a Nadia en París, una estudiante de hoy, La coleccionista, Mi noche con Maud, La rodilla de Clara y El amor a mediodía y tantas otras que encontraremos más tarde en la filmografía de Néstor. Con François Truffaut ha filmado El pequeño salvaje, Domicilio conyugal, Dos inglesas y El amor. Encontraremos unos títulos más por aquí ahora. Historia de Adela H. Encontramos también El hombre que ama a las mujeres. Hay una última película de Rossellini, la última película de Roberto Rossellini, que también la hizo Néstor, que se llama Plateau Beaubourg. Y hay otras muchas de Jack Nicholson, de Barbet Schroeder, una de Vicente Aranda, de Marguerite Duras, de Liliane Dreyfus, de Jean-Claude Brialy, etcétera, etcétera. Quiere decirse que el vademecum artístico, biográfico de nuestro amigo Néstor Almendros es importante. Y lo curioso, Néstor, es que muchos de los que se han deleitado ante las imágenes que salieron de su pupila no saben que usted es español, porque toda su carrera prácticamente se ha hecho en el extranjero, se ha hecho en Francia, se ha hecho en Cuba, en Estados Unidos, en México. ¿Dónde más? En Alemania. En Alemania. En Inglaterra, en fin, en Canadá, en México. Probablemente desde los tiempos de Gabriel Figueroa no se ha hablado tanto de un cameraman como en el caso de Néstor Almendros, o como en un caso muy reciente de un operador también español que perdió la vista hace poco, que es Luis Cuadrado, y que ha sido objeto de sendos homenajes en España y en Inglaterra. ¿Por qué será que los hombres que tienen sobre sí la responsabilidad, que es fundamental en una película, de la imagen, pasan tantas veces inadvertidos, Néstor? Creo que es porque no se nos ve, porque estamos detrás de la cámara, no se nos ve nunca. Esta oportunidad de hoy es bastante, se puede decir, única. También ha habido el culto de la personalidad de los actores al principio del cine, lo que se llamaba el Star System, que duró muchos años. Después vino el culto del realizador con la Nouvelle Vague, pero últimamente hay una tendencia de repartir un poco el mérito en hacer una película entre todos los que han colaborado en ella. Y el cinéfilo de ahora se interesa más, me parece, que el de antes, en las otras personas que trabajan en una película. Podríamos decir que, en cierto modo, Néstor Almendros ha sido uno de los protagonistas más brillantes y destacados del fenómeno conocido con el nombre de Nouvelle Vague. Yo llegué un poco tarde a la Nouvelle Vague, en realidad. Me entusiasmó la película de Truffaut, Le 400 coups, Los 400 golpes, que vi en Cuba en el 59, Hiroshima Mon Amour, de René, Ascensor para el cadalso, de Louis Malle, Los primos, de Chabrol, y yo pensé que ese era el tipo de cine que a mí me interesaba hacer. Esa fue una de las razones por las que yo fui a París, a Francia, a trabajar, pensando que iba a trabajar. Era una idea descabellada que se realizó increíblemente. Pero cuando yo empecé a trabajar en Francia, pasaron muchos años. Estuve 4 años en París antes de poder filmar una película. Es decir, que cuando llegué con Rohmer ya era los finales de lo que se le llama la Nouvelle Vague, o por lo menos los finales del gran momento de la Nouvelle Vague. Las postrimerías del movimiento son las que alcanza exactamente Néstor Almendros. Lo curioso es que
aunque hemos visto que la relación, que la nómina de directores con que ha trabajado es muy amplia, hay sin embargo como dos constantes que van repitiéndose cada 2 o 3 películas, aparecen o Truffaut o Romer. Sí, es cierto. ¿Podríamos decir que son los 2 directores favoritos de Almendros o que a la inversa Almendros es el camerán favorito de esos 2 directores? Sí, trabajo con gran placer con estos directores, los admiro muchísimo, creo que son los mejores directores que hay hoy en Francia, tengo la suerte de trabajar con ellos y desde luego que cuando ellos me proponen hacer una película lo dejo todo para hacer la película de ellos. O sea que cualquier otra proposición que se me haga la abandono si ellos tienen un proyecto de película. Sin embargo, no viene de Francia ahora para sentarse en este sillón Néstor Almendros, viene de Estados Unidos, de California exactamente, donde ha estado haciendo una película con Nicholson. Sí, he hecho una película con Jack Nicholson, es decir, la película fue filmada en México, pero es una película americana, es un oeste, que fue uno de los sueños de mi vida, hacer un oeste. Un western. Un western, sí. Y esta película ahora está ya en sala de montaje. Yo fui a California para ver la primera copia de la película, lo que le llaman el copión, creo, aquí en España. La copia cero. La copia cero, exacto. Entonces, para ver y comentar con él algunas tomas que me podían parecer, hasta dar mi opinión técnica sobre el trabajo artístico que él había hecho, de ensamblaje de toda la película. ¿Y cómo ha visto Néstor esta última obra suya? Estoy muy entusiasmado. Me parece que el western es un poco la comedia del arte americana, en el sentido de que hay personajes que se repiten como Colombina o como Arlequín. Siempre hay pues el sheriff, el malo, el bueno, y Nicholson ha utilizado conscientemente estos lugares comunes, pero en un tono de farsa, porque la película es muy cómica. Nos hemos reído mucho haciéndola y pienso que el público se reirá mucho viéndola. Esperamos. La historia de Néstor Almendros es muy interesante y vamos a caer sobre ella dentro de unos minutos. A mí me parece que sería bueno empezar, sin embargo, por conocer algunos puntos de vista relacionados con la experiencia de trabajo que tiene Néstor. Por ejemplo, vamos a referirnos a Romer. ¿Cómo trabaja Romer? ¿Cómo es él? Romer es un hombre muy culto, para empezar. Es un hombre que, cosa rara dentro del cine, un hombre que tiene una cultura clásica, puede leer el griego y el latín directamente en el original, y es un hombre muy cuidadoso, muy meticuloso, prepara las películas con 2 años de anticipación, no deja escapar ningún detalle. Ahora, en el momento en que se rueda, como todo ha sido muy bien preparado, se filma con una gran rapidez, sin ningún despilfarro, es decir, se toma lo necesario, lo esencial, y la prueba de eso es que las películas de él se montan en 8 días. Es decir, que una vez que ha terminado, igual que Buñuel, que es otro gran económico del cine, ¿no?, que el trabajo de montaje consiste en pegar trozos de película una detrás de otro y la película sale ya. Mientras que otros directores pues pueden pasarse años montando porque como filmaron a diestra y siniestra y de cualquier manera, entonces tienen que arreglar el potaje en la sala de montaje, ¿no? Entonces Romer es un hombre que trabaja, como para continuar el discurso, primero los actores ensayan antes de la filmación como si fuera una obra de teatro todas las escenas de la película, de forma que los actores cuando llegan al plató ya no tienen que estar luchando con el texto ya lo tienen sabido y entonces lo único es filmarlo de la forma más sencilla posible. Pero el texto que ha trabajado con sus actores previamente, Romer, ¿lo ha trabajado como si fuese una secuencia, es decir, como la historia completa, o por el sistema clásico del cine de esta escena hoy y esta otra mañana? Sí, hay pequeñas rupturas, es decir, vamos a la escena tal, después a la escena tal, sí. Pero cada escena se va haciendo y se va estudiando. Se va estudiando, por lo menos en la Marquesa de O, se hizo así, como si fuera una obra de teatro. Ahora, hay que decir también, la Marquesa de O no, porque es una obra clásica y respetó el diálogo de von Kleist, pero en otras, en cambio, escribe los diálogos, tiene un sistema muy curioso. Primero, escribe el guión de la película. Después que escoge los actores, se fija en la manera de hablar de los actores, en sus tics. En sus peculiaridades. En sus peculiaridades. Y entonces reescribe los diálogos en función de la forma de hablar de estos actores, inclusive robándoles frases que ellos dicen todos los días. De manera que cuando los dicen,
que cuando dicen su diálogo suena, claro, muy natural, porque es la forma que tienen ellos de hablar. Esa es una de las técnicas de Romer, ¿no? Lo más sorprendente de todo cuanto nos dice Almendros con respecto a Romer es eso de que tiene prácticamente la película en la cabeza, de que no hay un plano que se desperdicie, de que el montaje casi sale hecho ya del propio plató. Eso es realmente asombroso y poco frecuente, ¿no? Fíjese usted que La Colecciones, que fue nuestra primera película, se gastaron 5.000 metros de película, nada más. En el laboratorio creían que era un cortometraje, porque no podían pensarse que se podía, con tan poco material, hacer una película. Porque se hizo una toma por plano. Generalmente se hacen un mínimo de 2. Él, una, nada más. Ahora, lo habíamos ensayado mucho y cuando llegaba el momento no podía fallar, ¿verdad? Por cierto, vamos a entonces aprovechar para poner aquí unas fotos que son de ese primer largometraje de Néstor Almendros, La Coleccionista, sería la traducción al castellano. Aquí tenemos 2 fotogramas. Y la primera experiencia como operador jefe de una película de largometraje, después de esos ensayos previos de documentales, ¿qué tal resultó para Néstor? Fue muy estimulante, muy excitante, pero estaba en un estado de tensión muy grande. Sabía que me jugaba mi carrera, sabía que era mi tarjeta de visita, ¿no? Dentro del cine francés, y eso me produjo una gran inquietud. Acabé la película agotado. Esa película sirvió para dejarme listo para el año. En cambio ahora he hecho este año 5 y estoy tan tranquilo. Es decir, que es lo que se dice el oficio, ¿no? Tengo más seguridad en lo que estoy haciendo. Esa minuciosidad de Romer que se traslucía en todos los detalles, en el estudio de los personajes, de los actores, de los decorados, incluso en el planteamiento de los tiros de cámara, etcétera. ¿Cómo se reflejaba en su trato, en esa simbiosis que debe haber realizador-operador? Tenemos muchas cosas en común. Creo que la simbiosis, si funciona entre nosotros dos, eso en realidad no lo digo yo, me lo han dicho, y creo que acepto ese análisis. Romer es más cerebral, es más intelectual, y yo soy quizás más físico, más sensual. Es decir, que nos compensamos un poco. Yo tengo la parte visual, ¿no?, que es una parte física. Él se preocupa más por el contenido de las escenas. Y entonces la mezcla de las dos creo que da buenos resultados, ¿no? ¿Se puede concebir un operador que no sea sensual? Sí, me parece difícil, efectivamente, porque es el arte de la imagen, pues es el arte de lo tangible, de lo que se ve. Hay que ser un poco voyeur, ¿no?, con un poco... amar los objetos, las cosas, las personas, los rostros. ¿Cómo cree Néstor Almendros que debe de ser la imagen de una película, la imagen del cine para las mayorías? Claro que varía de película en película, ¿no?, y de tema según los temas, pero en términos generales yo estoy por la simplicidad, por la gran sencillez. Últimamente, lo estaba comentando hace poco con el director de fotografía de este programa, estoy por la iluminación a base de luz única. Como ocurre en la realidad, generalmente la luz viene de un solo lugar. En los estudios antiguamente se multiplicaban las luces, había una luz que venía de aquí, otra de allá, con el resultado de que había sombras múltiples. En cambio, la luz de ventana, que es la luz de Vermeer, es una luz que viene de un solo lugar y después el rebote, ¿no?, lo que viene de rebote. Pero ese es el tipo de luz que me interesa ahora, porque creo que el cine tiene una vocación realista sobre todo, y con la llegada del color todavía más. Me parece que el cine en color exige no se puede engañar a la gente. El tipo de iluminación de otra época, de los años 40, sobre dramática, todo, efectista, con muchas lucecitas aquí, lucecitas allá, que en blanco y negro podía aceptarse, en color resulta artificiosa, resulta falsa. El público además ha aprendido, saben que está hecha en un estudio y que le están engañando, ¿no? De cualquier manera, no cabe duda de que en general eso es lo deseable, pero que hay casos en los que no hay más remedio en que someter, porque la acción así lo exige, ese tipo de predilecciones a unas luces concretas. Bueno, hay un caso particular, es cuando los actores son mayores de lo que debían ser en la película, ¿no? O sea, el caso clásico de la gran actriz
que ha envejecido, pero que sigue haciendo papeles que de sigue joven. siendo la dama, sí. Entonces, claro, hay que hacer una luz un poco más... Más suave. De todas formas, yo utilizo luz suave, pero con más trucos, ¿no? Quitando aquí, quitando allá, haciendo una sombra en el doble mentón, ¿no? Pero yo he tenido la suerte de trabajar con algunas de las actrices más bellas del mundo, o sea que no he tenido problema hasta ahora, por suerte. He trabajado con Isabelle Adjani, que es una mujer bellísima, ¿no? He trabajado con Aide Politov, he trabajado con Françoise Fabian, que es también un rostro increíble, ¿no? Y por esto hasta ahora no he tenido esa necesidad. La luz es tan importante y es tan fundamental que puede realmente convertir a un joven en anciano y a un anciano no en un joven, pero por lo menos en una persona más joven. Tanto como eso no diría, pero en fin, se puede ayudar un poco, sí. Se puede ayudar bastante, pero a eso no podemos llegar todavía. ¿Las predilecciones de Néstor están por el cine en interiores o por el cine al aire libre? No tengo predilección. Claro que en interiores es donde más se puede lucir un cameraman, porque la iluminación es sobre todo en interiores. Pero eso de lucirse o no lucirse no tiene importancia, lo que cuenta es el resultado, ¿no? Y en exteriores, últimamente, sobre todo en estas películas americanas que he hecho, Este Oeste, y la otra de Terrence Malick, que también es una especie de oeste, no se puede decir exactamente que sea un oeste, pero casi, hemos trabajado gracias a las nuevas emulsiones de película ultrasensibles que hay, a los nuevos lentes también que tienen una gran sensibilidad, que pueden captar poca luz, hemos trabajado a horas muy tardías, en horas de crepúsculo, de forma que esta última película de Terrence Malick es como un eterno crepúsculo toda la película. Y claro, eso hay un momento en que ya la luz ya no marca dentro del negativo. Entonces tiene sus peligros, y esos peligros son, como siempre, excitantes, ¿no? Saber si saldrá o no saldrá. Se oye siempre hablar a los operadores de que no hay temperatura de color, hay una serie de expresiones en el argot de la imagen. Todo eso creo que ha pasado un poco, ¿eh? Al principio, las primeras películas en Technicolor, las primeras películas en color, se hablaba mucho de la temperatura de color, que quiere decir sencillamente el tono. Si son temperatura de color alta, pues quiere decir cuando los tonos son rojos, tienden a rojizos, y baja cuando son azulosos. Cuando tienden al azul. Al azul. Entonces, o sea, tonos fríos o tonos calientes. Al principio se trataba de equilibrar, de hacer que los tonos de piel fueran siempre parecidos a lo normal, es decir, a la hora del mediodía. Pero últimamente se ha visto que no era necesario, que un rostro podía ser inclusive más interesante, con una luz distinta, inclusive además marcar la hora del día, como hicieron los pintores en el pasado. Es decir, si usted ve una pintura de Georges Latour, verá que, como es de iluminación de vela, que los rostros tienen una temperatura de color alta, eso es más bien caliente, tonos calientes. Y eso es lo que precisamente prueba que es una iluminación de vela, ¿no? Entonces, cuando llegamos a alguna película actual, se utilizan estos efectos a favor de la película, no se evitan, al contrario. Parece que de las cosas que personalmente ha aportado Néstor Almendros de una manera más importante al cine figuran las técnicas propias de iluminación. No sé, yo vengo del documental, vengo del reportaje, he hecho mucha televisión, muchos noticiarios, y trabajé en países como Cuba, en donde los medios económicos eran escasos. Entonces aprendí a trabajar con lo que había, con lo que podíamos. Y quizás estas técnicas de país subdesarrollado dieron resultado dentro de un país desarrollado, porque en los países como Francia, donde hay una abundancia de elementos técnicos, tienden a abusar de ellos, y entonces hacen una luz artificiosa. Entonces yo, por escasez, por pobreza, me había acostumbrado a trabajar con medios muy sencillos, con esto que estábamos diciendo, con luz de ventana, pero realmente con luz de ventana. Entonces eso seguramente debió llamar la atención, porque no se parecía a lo que hacían los otros. El hecho de que Almendros haya sido hombre de televisión también me recuerda que ha habido siempre una curiosa polémica entre los iluminadores y los directores de televisión, especialmente en Estados Unidos y en otros países,
donde había dos técnicas o dos tendencias, una la de la llamada luz general para los shows y los paneles y las actuaciones, y la de los que querían lo que llaman luz dramática, que es dramatizar con spotlights y con efectos especiales. ¿Qué opinión tiene? Creo que todo eso también resulta ya un poco viejo, no es cierto. Me parece que ¿está superado? sí, se puede hacer lo que se quiera. No es cierto que hay una luz específica de televisión. Y la prueba la tienen que las mejores películas, cuando pasan en televisión, pues pasan muy bien, ¿no? Es decir, que es falso que haya una luz especial para televisión. Bueno, con algunos defectos. Generalmente las escenas nocturnas en la televisión quedan todas excesivamente oscuras. Probablemente, sí. Es en el único caso en que hay se podría naturalmente decir, una sensibilidad distinta para ese tipo de... Pero aún luces. así, también depende de cómo se ajusta el televisor y creo que en eso se ha hecho progresos. Es decir, que antiguamente, por lo menos en Francia, no sé aquí, pero veo que en las escenas nocturnas aparecen mejor ahora. Debe ser que tienen sistemas de corregir este defecto. Hemos hablado de Romer y sin embargo todavía no hemos dicho ni una palabra de cómo es Truffaut, cómo se trabaja con él. Truffaut es un hombre muy agradable. Todo el mundo que lo conoce sabe que es uno de los directores de cine más humanos que hay en el mundo. Trabajar con él es una fiesta. Todo el mundo que ha trabajado con él procuran estar libres en el momento en que él filma una película, porque el ambiente que se respira en una película de Truffaut es un ambiente casi de vacaciones, ¿no? Y a pesar de todo se trabaja y mucho, pero se trabaja en un ambiente de armonía, de cooperación. Es un hombre además que tiene decididamente un estilo muy personal. Sus películas pueden gustar o no, pero siempre tienen una firma, como un cuadro de Picasso, ¿no? Tienen un estilo que es... Y seguir este estilo a mí me da mucho gusto, ¿no? Poder contribuir a esta forma de filmar de él, ¿no? Ese discurso, esa cámara que se mueve, que es casi como una estilográfica que va escribiendo, ¿no? La famosa cámara stylo de Astruc. No sé qué podría decir más sobre él. Bueno, aparte de que, por supuesto, es un revolucionario del cine, que ha marcado una época. Se le debe muchísimo, efectivamente. Que, entre él y sus colegas de la Nouvelle Vague han creado una manera distinta de entender el cine. Que empezó antes de hacer cine, porque, como usted sabe, fue un gran crítico de cine, que él fue el primero en señalar la superioridad del cine americano, que en aquella época la inteligencia no aprobaba. Él fue también el chef de file del grupo que demolió el viejo cine francés intelectual, Carnet, Duvivier, etc. Es decir, que su campaña empezó antes, pero después esta campaña además la ilustró con su obra, ¿no? A diferencia de Romer, sin embargo, creo que Truffaut es un hombre que más bien improvisa, ¿no? Efectivamente, hay un margen de improvisación en Truffaut que no existe en Romer, es cierto eso. Va creando sobre la marcha. Por ejemplo, los decorados es muy curioso. Él tiene una tesis muy interesante sobre esto. En una película, en todas las películas hay varios decorados. Generalmente hoy en día se filman decorados naturales, no en estudio. Romer ha visto estos decorados 20 veces antes de empezar a rodar. Con Truffaut ocurre que a veces ni siquiera ha ido al decorado. Es decir, sus ayudantes, tiene una serie él se ha rodeado de un equipo al que le da carte blanche, ¿no? Y que él escoge los lugares. Entonces, su tesis sobre esto, porque a alguna gente le asombra, ¿cómo es posible que pueda llegar a un decorado que ni ha visto y ponerse a filmar? Su explicación es que cuando uno está en un lugar mucho, termina por no verlo. Entonces, si llega a un decorado por primera vez... Con la mirada nueva. Tiene una mirada nueva, sabe qué es lo más interesante de este lugar. Es una mirada nueva lo que usted dijo, ¿sí? Y Rossellini, ¿cómo era Rossellini? Rossellini para mí ha sido un gran placer y una gran tristeza, porque murió 3 semanas después de haberle conocido. Pero era uno de los dioses de mi Olimpo cinematográfico, de mi juventud, de cinéfilo en Barcelona. Y haber podido trabajar para él realmente ha sido uno de las grandes recompensas de mi vida y de mi carrera. Un hombre de una gran humanidad, de una gran sencillez, de un gran rigor en lo que hacía, sin concesiones. Hizo siempre un cine honesto, de una gran honestidad siempre. Y esto realmente no tiene precio.
Estuvo sentado ahí y todos nuestros espectadores se acuerdan de una lección que nos dio de humanidad, sobre todo, porque ha sido un hombre que se ha preocupado mucho de los hombres y de hacerse entender de todos los hombres. Efectivamente, sí. ¿Y cómo era él dirigiendo, en fin, en esa colaboración con usted? Pues hubo un entendimiento perfecto. Yo tenía mucho miedo, efectivamente, de trabajar con él, porque por la admiración que le tenía, y cuando él me pidió además trabajar en la película, casi me parecía una equivocación porque es un hombre de otra época, pero estaba al tanto de lo que se hacía y había visto algunas de las películas que yo había hecho con Romer, y fue un diálogo primero sobre todo lo que se tenía que hacer, y después pues escuchaba mucho. Eso es lo curioso, ¿no? Y lo he podido observar con casi todos los grandes directores que escuchan a sus colaboradores, tienen en cuenta lo que se les dice. Un director mediocre generalmente quiere demostrar que es genial, no preguntando nada y dando órdenes constantemente sin escuchar a sus colaboradores. Y él, en cambio, escuchaba a todo el mundo, siempre, desde luego, manteniendo su línea de él, pero podía aceptar una sugerencia, un consejo, y eso realmente era maravilloso, poder ver que un hombre de su categoría podía escuchar algo o aceptar una proposición, pues era realmente muy interesante. ¿Y Jack Nicholson? Jack Nicholson es una fuerza de la naturaleza, es un hombre de una energía realmente desbordante. Actuaba en la película y la dirigía además. Trabajábamos 10 horas al día, incansablemente, sin parar. Había 3 cámaras filmando al mismo tiempo. En esta película yo no operé la cámara, hice la iluminación nada más, lo que le llaman Director of Photography. Mientras que en Francia, además, me encargo de la cámara. Pero este hombre que tenía que cabalgar, que tirarse de un caballo, caerse en un río, todavía después por la noche pues era capaz de dar una fiesta y recibir gente, y hasta las 3 de la mañana para levantarse a las 7 al día siguiente y otra vez cabalgar. Una cosa increíble, ¿no? Es de una fuerza que asombra, ¿no? Parece que la vida del cine exige realmente una gran resistencia física. Sí, Blasetti, yo estudié cine en Italia, creo que se lo dije, en el Centro Sperimentale, y el primer día de clase que tuvimos, me acuerdo que vino el viejo Alessandro Blasetti, el director de la Corona de Hierro. Y de Cuatro pasos por las nubes. Y Cuatro pasos por las nubes, y nos dijo, la primera cualidad que tiene que tener un cineasta no es el talento, ni el gusto, ni la cultura, es la salud. Nos digo, si no tienen salud, retírense, váyanse enseguida porque no podrán seguir. Aunque después hablaremos de otros, me gustaría también conocer algunas palabras que relaten o que resuman la experiencia de Almendros con Barbé Schroeder, que ha sido otro de sus realizadores que figuran más en la nómina. Sí, Schroeder es un hombre que está más cerca de mi generación, es más joven y con el cual tenemos una gran amistad además. Él fue la persona que me dio la primera oportunidad, él junto con Romer. Y hemos trabajado en películas. Barbé es un hombre un poco aventurero, pero aventurero en el buen sentido de la palabra. Una persona que busca dentro del cine siempre algo original, diferente. Por ejemplo, en More trató de explorar el mundo de la droga, que en aquel momento fue cuando se puso de moda, si podemos decir. Era 1968. 68-69, fue el momento del movimiento hippie, de la exploración de todos los paraísos artificiales de la droga, y él profundizó sobre este tema, lo analizó, lo estudió. En fin, con él siempre hay este aspecto de búsqueda de temas de rabiosa actualidad y al mismo tiempo no confortables, generalmente cosas que puedan molestar a la gente bien pensante, ¿no? Por ejemplo, en la película que hicimos con Idi Amin Dada, que se hizo más tarde, que por cierto fue una película que al principio estaba destinada a la televisión, pero que después una distribuidora pensó que podía tener salida en los cines, y efectivamente la ha tenido y muy brillante. La ha tenido y se ha estrenado en todas partes del mundo, etcétera. También en aquel momento Idi Amin Dada era mucho antes de lo de Entebbe,
Nadie lo conocía, en fin, lo conocían poco, ¿verdad? Y él estaba al tanto en los periódicos de todos los telegramas estos famosos de Idi Amin Dada, tan abracadabrantes, ¿no? Y cuando se le propuso, porque era un programa sobre grandes hombres de Estado, la televisión había hecho uno sobre Bourguiba, otro sobre Moshe Dayan, y le preguntaron, ¿qué quiere usted hacer? Y él dijo, yo Idi Amin Dada. Entonces se buscó la posibilidad a través de las embajadas de un acuerdo de Idi Amin Dada, acuerdo que se obtuvo a base, esa es una escena de la filmación de la película, en el río Nilo, cuando Idi Amin Dada hablaba con los animales, como en el libro de la jungla. Entonces, el acuerdo partió sobre la base de que Idi Amin Dada codirigía la película, es decir, él proponía los temas que se iban a filmar, no éramos nosotros los que se los íbamos a proponer. Efectivamente, Barbé Schroeder aceptó perfectamente esta premisa, porque sabía que de todas maneras por la boca muere el pez y que él iba a hablar mucho. La película tiene un tono muy objetivo, pienso yo, muy distante. En el montaje inclusive se respetó la cronología y no hubo casi intervención de parte del director, pero el documento está allí y allí está el espectador para interpretarlo a su manera, ¿no? ¿Y Amin Dada se reveló como un buen director o no? Bueno, tenía el sentido del espectáculo, efectivamente. Cuando organizó la toma del Golán, por ejemplo, que nos sorprendió porque una mañana nos despertó, él no nos decía nunca lo que iba a pasar, quizás porque pensaba que podría haber un atentado o algo, o sea, que nada más sabíamos 5 minutos antes lo que iba a ocurrir. Nos llevó al cuartel militar y de allí partimos y entonces empezó una especie de guerra con tiros y de todo, ¿no? Como en una película de guerra americana. Eran, claro, por suerte, balas falsas, pero al principio yo tuve un poco de miedo. Y tanques y de todo, y después supimos que aquello era un simulacro de la toma del Golán. Es decir, que tiene un sentido de lo espectacular, ¿no? Se nos ha ido casi media hora hablando de los demás. Vamos a hablar ahora de Néstor, que nace en Barcelona en el año 1930. Vamos a hablar un poco de la familia, los padres. Tu padre era profesor, creo, ¿no? Sí, mi padre era un pedagogo que había introducido en España las técnicas revolucionarias pedagógicas del método Freinet, que era un maestro francés muy avanzado. Mi madre también maestra. Cuando vino la guerra civil, mi padre era inspector de escuelas en Barcelona, la provincia de Barcelona, y cuando terminó se fue, exilado a Cuba. Escogió Cuba como país, porque tenía de amigo a Alejandro Casona, que lo ayudó a obtener el visado para entrar en Cuba, que en aquel momento Casona se encontraba con una troupe teatral en Cuba. Entonces nos quedamos en Barcelona con mi madre, mis 2 hermanos y yo, esperando que nos pudiéramos reunir. Mi padre en un cierto momento pensó que Cuba era un país que le había resultado favorable. Era el momento en que Cuba había conocido un corto régimen democrático antes del dictador Batista, y decidimos que debíamos reunirnos con nuestro padre, así que la familia se reunió en 1948. Tomamos un barco. Antes, previamente, había estudiado bachillerato en Barcelona. Es cierto, había estudiado bachillerato en Barcelona, en el Instituto Ausiàs March. Y se había aficionado al cine. Me había aficionado al cine porque el cine era el entretenimiento de los pobres. Y claro, con un padre exilado en Cuba, una madre con 3 hijos, mi infancia fue una infancia más bien pobre. Y el cine pues es siempre lo más barato, dígase lo que se diga, y sigue siendo el entretenimiento más barato. Además, en aquella época había cines de barrio, que ya no existen. Y mi abuelo y mi tío, toda mi familia era cinéfila. Era la droga familiar el cine. Ahí escapábamos de nuestra vida tan poco interesante que teníamos. Entonces el cine era naturalmente el cine de escape. Por eso la gente que critica en el cine escapista, yo pienso, menos mal que existió, porque no sé cómo habríamos sobrevivido, ¿no?, en aquel momento. Y claro, esta afición del cine de adolescente vino acompañada por lecturas de críticas de cine, y aquí yo quiero hacer un homenaje a una persona a la que debo mucho, que es Ángel Zúñiga,
escribía críticas de cine en una revista que se llamaba De Destino. Que se sigue llamando Que sigue llamando Destino. Y que publicó una historia del cine. Y que publicó una historia del cine excelente, sí, que hoy en día todavía tiene valor. Se anticipó al grupo de Cahiers du Cinéma en 20 años, porque él defendió a Howard Hawks y a John Ford y al cine americano mucho antes que toda esa gente. Nunca se dejó engañar, entonces por modas intelectuales. Fue un hombre siempre muy independiente, y este amor que tenía Zúñiga por el cine, esas críticas yo las leía. Además se creó un cineclub en Barcelona en donde se daba cine mudo, que ya en aquella época era cine muy antiguo. Entonces yo pude ver cine expresionista alemán, por ejemplo, las películas de Murnau, de Mick Jannings. En fin, mi afición cinematográfica se creó en aquel momento, viendo mucho cine con mi familia y en el cineclub. Ahí hay otro nombre. Bueno, a Zúñiga creo que ni siquiera lo conociste, Más ¿no? tarde lo conocí. ¿Sí? Lo he conocido hace como 5 años, es decir, 30 años más tarde. Por fin lo pude Pero en conocer. esa época también era un crítico muy inquieto y sobre todo muy aficionado a la cosa del cine mudo y de los pioneros del cine español, que era Juan Francisco de Lasa. Efectivamente, también que protagonizó estaban aventuras de cineclub en aquel Efectivamente, tiempo. tenía un cineclub, la revista Cinema, y en aquel momento yo tenía 16, 15, 14, 15, 16 años, pues yo me tragaba todas las películas, todas las revistas de cine, coleccionaba, hacía fichas, en fin, mi sueño era poder hacer cine. El viaje a Cuba se produce en un barco alrededor de esa edad, más o menos, 15 Sí. o 16 años. 17 años, sí. 17. Sí, en un barco de migrantes, como en aquella película de Kazan, América, con camillas unas sobre las otras, ¿no? Con Literas. literas, sí, con en fin, el ambiente del emigrante, ¿no? Llegar a Cuba, encontrarse con un padre que no había visto desde hacía 10 años y que no conocía. Y encontrarme con una isla que, con esa mentalidad colonial que tenemos los españoles, yo pensaba que era un país un poco salvaje. Y mi sorpresa fue muy grande, porque no era cierto en absoluto. Cuba era un país en donde había conciertos de música, donde había una proyección cinematográfica muy superior a la de España, en donde no había doblaje, versiones originales. Además se exhibía mucho cine francés, mucho más que en España, cine italiano, en fin, se podía ver todo, y lo único que no existía en cambio era un cineclub. Y entonces con un grupo de jóvenes cubanos fundé el primer cineclub de España. De Cuba. De Cuba, perdón, sí. Entre esos jóvenes aficionados figuraban algunos nombres muy conocidos ya, Sí. uno de los cuales también estuvo aquí en este programa, Guillermo Cabrera Efectivamente, Infante, Cabrera Infante. que fue sí. compañero de Néstor en los Exacto. tiempos del Cineclub Sí, sí. de La Habana. Éramos del grupo directivo de esta revista, Germán Puig, que fue el verdadero iniciador del movimiento, también Gutiérrez Alea, que ahora es director de cine en Cuba. Entonces en aquel momento pues conseguimos dentro de las casas distribuidoras cubanas películas como La bestia humana de Renoir, Alexander Nevsky de Eisenstein, en fin, hicimos una programación creo muy interesante, y a partir de aquel momento se creó precisamente en Cuba un interés por el cine cultural, por el cine que pretendía otra cosa que nada más divertir al público, ¿no? Se produjo un reencuentro propicio padre e hijo después de un paréntesis tan largo de separación. Sí, bastante emocionante, efectivamente, sí. Sí, yo no lo conocía y solamente por fotografías. El barco, en aquella época, el barco llegaba a Cuba y había una cuarentena, es decir, teníamos que, como emigrantes, en el puerto para despiojarnos, para ver cómo éramos, si llevábamos enfermedades, y entonces venían barquitos de la gente desde la ciudad, sí, a remos, y entonces gritaban a la gente del barco, Pepito, Juanito, y yo miraba a ver dónde estaba mi padre, pero como no lo conocía, entonces pues, y veía que mi padre no aparecía por ningún lado, porque yo salí primero solo, es decir, fui el primero que salí de España, y después vinieron... El resto de la familia. El resto de la familia, sí. Porque mi padre no tuvo dinero para pagar 4 viajes de un solo golpe. Entonces, cuando ya se oscureció
y pensaba que mi padre no había venido y no sabía qué iba a hacer. Me di la vuelta y vi un hombre que vi que era mi padre. Lo reconocí enseguida, no sé cómo. Y yo le dije, ¿qué haces aquí? Y dice, he obtenido un permiso especial con influencias de alguien porque debió contar la historia, debió emocionar a algún burócrata y le permitió lo excepcional, romper la cuarentena y entrar en el barco. Lo cuenta todo, al menos cinematográficamente, a la manera de un operador. Nos estamos viendo hasta la luz, esa luz tremenda, violenta del trópico, las barcas que se acercan a remos hasta el barco grande en el que han venido todos los emigrantes, y cómo empiezan esos saludos con lágrimas de arriba a abajo. Muy emocionante, efectivamente. Pero ese ya era el atardecer, cuando mi padre, cuando ya llegó a entrar, porque debieron esperar que se fueran todos para que él pudiera entrar por la escalerilla. Esa es la explicación que le encuentro de por qué tardó tanto tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué más cosas pasan en La Habana. En La Habana, aparte de ese cineclub, ¿qué más cosas ocurren? Hago mis estudios de filosofía y letras, que termino en el año 55, pero naturalmente lo que me interesaba era el cine, no la enseñanza, con gran tristeza de mi padre y mi madre, porque los dos eran pedagogos. Lo que me interesaba era el cine. Entonces, además de eso, coincide el momento con el golpe de Estado de Batista. La situación en Cuba se hizo intolerable. Los estudiantes eran detenidos, interrogados. Yo fui interrogado y detenido. No tengo vocación de político ni soy un hombre de valor. No me gusta pelear. No sé pelear, más bien dicho. Preferí irme, me exilé. Entonces me fui a Estados Unidos y aproveché este exilio para estudiar cine en Nueva York. En Nueva York, además, para poder estudiar cine, estudiaba cine por la noche en el City College. Por el día tomaba trabajos de tipo muy bajo, por ejemplo, lavaplatos. Cargaba paquetes en una tienda como los almacenes Macy's. Sí, Macy's. Fue Macy's, sí, exactamente. Fue Macy's, Macy's, sí. Entonces, después me fui a Hollywood, conseguí ahorrar un poco, me fui a Hollywood esperando tontamente poder lograr algo. No logré absolutamente nada. Volví a trabajar en otro Macy's, en Orvax, y no pude ver, me tuve que ir con el rabo entre las piernas y regresé a Cuba muy rápidamente para volverme a ir otra vez porque vi que la situación cada día estaba peor. Y entonces me fui a estudiar cine a Italia. Y estudié en el Centro Experimentale durante un año. Es en la época de Blasetti, etcétera, exacto, ¿no? Cuando Blasetti nos dijo que había que tener mucha salud para no... Y en Italia no solamente tomó contacto con el cine europeo, sino que además advirtió ya la existencia de esas nuevas tendencias, de esas nuevas corrientes. En aquel momento era el neorrealismo, que es lo que nos interesaba más en Cuba, porque claro que queríamos hacer cine. El cine club no era lo único que no nos satisfacía. Y el neorrealismo parecía un modelo posible para nosotros, porque el cine americano estaba fuera del alcance, es decir, los medios del gran cine americano de la época. En cambio, el neorrealismo, Rossellini, Ciudad Abierta, Paisa, Viaja a Italia, nos parecía posible hacer cosas de ese tipo, ¿no? Entonces el neorrealismo, por eso es que fui a Italia a estudiar cine y no a Francia. Pero en realidad el neorrealismo estaba ya a sus fines, estaba a sus estertores. Ya Fellini empezaba a renovar el cine italiano y el neorrealismo empezaba a recular. No creo que fue una buena escuela para mí ni para nadie. Además, yo estoy en contra de las escuelas de cine, de todas maneras. Fue un año perdido prácticamente en lo que se refiere a mi trabajo de cine. En cambio, aprendí italiano, vi museos, en fin. ¿París? París fue nada más un corto pasaje, porque después conseguí un trabajo de profesor de español, por fin. ¿En dónde? En Vassar College, en Estados Unidos. Ajá. O sea, regresé a Estados Unidos, primero de lavaplatos, la segunda vez de profesor. O sea, una cosa muy, muy distinta, ¿no? Porque mi situación económica era muy difícil y como yo tenía un título universitario, pues pude conseguir ese trabajo de profesor de español. ¿Cuánto tiempo dando 2 clases? años. 2 años. Pero con este dinero que ganaba me compré una Payar Bolex y los fines de semana seguía con mi manía del cine, dale que te dale. Y entonces el encuentro con la Nouvelle Vague, ¿cuándo se produjo?
El encuentro de Nahuel Bach se produce en Cuba porque al caer la dictadura de Batista y con el triunfo de la revolución en Cuba, yo decidí regresar a Cuba. Entonces, en aquel momento, yo empecé a trabajar dentro del nuevo cine cubano nacionalizado, presentando las películas que yo había hecho en Nueva York con esa Payar Bolex, ese tipo de cine experimental, underground, que yo había hecho en Nueva York. Pero en aquel momento, como le dije antes, llegaron a Cuba estas películas, Los 400 golpes, todo el nuevo cine francés llegó y esto me deslumbró y fue la razón determinante por la cual yo decidí ir a París a trabajar, a ver si había un lugar para mí dentro del cine francés. Y se demostró que lo había. Se demostró a pesar de que no ocurrió inmediatamente. Estuve 3 años y medio volviendo a dar clases de español privadamente, haciendo todo tipo de trabajo en París antes de volver a hacer esta película, La Colecciones. ¿Otra vez lavaplatos, otra vez recadero? No llegó a eso, pero en fin... A otro nivel ya. Sí, a un nivel de profesor de español, de traducciones... Más digno, sí. Artículos... Bueno, más digno no, yo creo que lavar platos es muy digno. Entonces, bueno, ya, más digno para un presunto operador jefe, sí, ¿no? Así que... En líneas generales, es un poco en zigzag, mi carrera es bastante difícil, me parece que el público estará confundido. No, pero a partir de ese momento ya se puede decir que la carrera no se detiene, por lo menos aquí vemos en la cronología cómo esos primeros cortometrajes entre los cuales se cuentan Gente en la playa y Escuela Rural, que no sé si son de Cuba o de son cubanos, Unidos, son cubanos. Estas las hice en Cuba, sí. Y luego ya como director de fotografía en el 64, Saint-Germain-des-Prés. Estos son cortos todavía, sí. Y Película. Place de l'Étoile. Sí, son cortometrajes, sí. Luego está Nadia en París, de Romer. En el 66, Una estudiante de hoy, un cortometraje también de Romer. En el 67, La coleccionista, que hemos visto unas fotos antes. El mismo año hay una película con Daniel Haller. Sí, que en realidad Daniel Haller filmó la película, pero es una producción de Roger Corman, que es un productor americano muy pintoresco, que ha sido el iniciador de casi todos los nuevos talentos del cine americano. Scorsese, Bogdanovich, Monty Hellman, Jack Nicholson, todos han pasado por Roger Corman. Roger Corman es un director que produce películas, esta es Moore, produce películas muy económicas, muy rápidas, hechas lo que llaman quickies en América, en 3 semanas, 2 semanas, y paga muy poco. Entonces, allí entra toda la persona joven que nadie le da trabajo, entra dentro de la producción de Corman. Y cuando vino a Europa a hacer esta película, de Wild Races, pues él me propuso a mí hacer la cámara. Es decir, que fue mi segunda película y aprendí muchísimo porque él es un gran técnico. Roger Corman es un técnico excepcional. Llegamos a 1969, aquí está una película de Eric Romer con Trintignant, Françoise Fabian y María Cristina Barrol. Se llama Ma Nuit chez Maud, Mi noche con Maud, ¿no? Mi noche con Maud, exactamente. Fue la primera película de verdad que tuvo una acogida... Aquí 2 fotos más. Sí, que tuvo una acogida de la crítica, que fue seleccionada para Cannes, que estuvo seleccionada para el Oscar. Me hizo ganar además un premio, el premio de la crítica americana, como el mejor operador del año. Y a partir de aquel momento ya todo fue sin problemas, ¿no? No sé, Esa fue la película del despegue. Sí, del despegue. Sí, esta y More, la de Barbet Choder, que More fue una película que tuvo un gran éxito de público. Esta es del mismo año. Esa es la de L'Enfant Sauvage. El niño salvaje, L'Enfant Sauvage. Creo que en España se llamó El pequeño salvaje. El pequeño salvaje, François Truffaut, 1969. Se hicieron el mismo año que la Ma Nuit chez Maud. Entonces, Truffaut, que había visto Ma Nuit chez Maud, que era en blanco y negro, quería hacer L'Enfant Sauvage en blanco y negro. Y como ya no había directores de fotografía que trabajaran en blanco y negro, pensó que yo podía hacer esta película. Y esta fue la razón por la que me llamó. En 1970 aparece Domicilio conyugal. No, esta es todavía El niño salvaje. Pero esto lo hemos visto ya. Sí, ya lo hemos visto, sí. Bueno, son fotos que complementan las anteriores donde vemos a Néstor. Sí. Con muchas patillas. Sí, en aquel momento. Esta es otra fotografía foto también de la de la misma película.
Y hay otra aquí que creo que es interesante también para que se vea lo que ilustrábamos antes, sí, sobre lo pequeños que son los equipos de producción. Este es el equipo técnico de l'Enfant Sauvage, además de una invitada, Catherine Deneuve, que pasó aquel día a visitarnos. Pero si quitan a Catherine Deneuve, este es el equipo de la película, incluyendo al jefe de producción, etcétera. Un equipo verdaderamente corto. Muy corto, sí. Efectivamente. 1970, Domicilio conyugal. Bueno, antes está aquí, sí, La rodilla de Claire, que es de Eric Romer, Eric Romer también. con Jean-Claude Brialy. Y La rodilla de Clara fue en colores, se filmó en el lago de Annecy, es una película un poco literaria y tuvo muy buena acogida de la crítica, ganó el premio La Concha de Oro de San Sebastián, por cierto, aquí en España. Es una película que recuerdo con especial afecto, porque se hizo con mucho cuidado y creo que quedó muy bien. Se nota, se advierte cuando Néstor habla con más entusiasmo de unas cosas que de otras, ¿no? Y esto es Domicilio conyugal. Efectivamente, sí. Esta es una película que forma parte de la trilogía de Antoine Doinel, que comenzaba con Los 400 golpes, que continuaba con Besos robados y terminó con esta, aunque creo que va a ser otra cuarta ahora. Para mí fue extraordinario porque yo había visto Los 400 golpes en Cuba y pensar que yo terminaba esa trilogía pues me hizo mucha ilusión. 1971, Barbès Reder, La Vallée, filmada en Nueva Guinea, en el Pacífico. Sí. Esta fue una gran aventura en nuestro trabajo, porque vivimos prácticamente con el hombre del Neolítico superior. Es una de las tribus más atrasadas del mundo, y vivimos 3 meses y medio en cabañas de bambú. Fue un rodaje realmente inolvidable. El cine proporciona al que lo hace aventuras que otras personas creo que no pueden tener, porque un turista puede ir allí y fotografiar a esta gente, pero convivir con ellos, creo que difícilmente otro oficio que el nuestro podría proporcionar esta aventura. ¿Y qué tal se siente uno trasladado al Neolítico? Pues muy bien, maravillosamente bien. Son seres humanos como nosotros, exactamente, y con las mismas pasiones, los mismos defectos y las mismas cualidades. Estas son fotos de rodaje de esta misma película. Sí, efectivamente, tenías que atravesar ríos y fue una película difícil, había la malaria, por lo tanto había que tomar pastillas de todo tipo, en fin, fue difícil pero no desagradable. Ese es el equipo de rodaje también, que fue minúsculo, como se puede ver, un equipo muy pequeño. Y aquí veo que hay hasta pequeños blancos que están aprendiendo. Sí, es que es un personaje de la película, el niño que se hace amigo de los otros y entonces se convierte él también en otro salvaje. Sí. En lugar de ser nosotros los que le enseñábamos, eran ellos los que nos enseñaban. Estas son las películas del año 70, en el 71, y puede verse que por lo tanto no hay casi compás de espera. Dos inglesas y el amor, de Truffaut. Tenemos aquí. Sí, Dos inglesas y el amor fue una película en donde por la primera vez tuve una película de época. Y las películas de época ofrecen posibilidades de iluminación mucho más interesantes que las películas actuales. Se iluminaba con lámparas de petróleo, creo que aquí tiene otra foto en donde se puede ver, y estudiar el tipo de iluminación de lámpara de petróleo, pues con sus temperaturas de color, precisamente lo que estábamos hablando ahora con tonos rojizos, para mí fue muy interesante, pero fue una película que no tuvo éxito, injustamente creo, porque es una película muy fina. La fotografía se ve muy romántica. Sí, es una fotografía muy romántica y muy trabajada, una película muy caligráfica, pero no tuvo acogida de público como otras películas de Truffaut. Eso mismo él lo repitió un poco más tarde, los mismos efectos, en Adela H., de la cual hablaremos más tarde. 1972, L'amour, l'après-midi. Sí. Eric Romer, donde aquí veremos a Romer con
con Néstor. Los dos responsables. Esta fue la última de los 6 cuentos morales, que eran un sexteto de películas que él se había propuesto hacer. Y esta es una escena de dicha película, El amor a mediodía. Con esta termina O El Romer. amor de la siesta, vamos. El ¿no? amor a la hora de la siesta. Eso Creo que la es. tradujeron en Argentina con este título. No sé aquí en España cómo se llamó. L'amour l'après-midi. Seguimos adelante. Hay una película en este año de Henri Graziani, que no sé si tenemos no hay fotografía, fotos se aquí, llama ¿no? Poil de Carot. Poil de Carot, basada en la novela, película poco importante, no tuvo mucha acogida, poco importante para mí. En ese mismo año, L'Oiseau Rare. que Los no Horror sé, de Brialit Tampoco hay fotos aquí. tampoco es una película de la cual me parece que valga la pena hablar mucho. Hay esta película de la que sí vale la pena de hablar, que es Gentleman's Tramp, Gentleman Tramp, sí, The Gentleman Tramp, de Bogdanovich y Patterson, sí. que está filmada en la casa de Charlie Chaplin. Fue la última vez que Charlie Chaplin permitió que se le filmara. Entonces se iba a hacer una película, un documental sobre su vida. Se nos permitió que visitáramos su casa, que lo entrevistáramos, y se hizo una biografía de él contada con entrevistas. Estaba su mujer Una O'Neill, es decir, la madre de Geraldine Chaplin también. Fue para mí también otra de las grandes recompensas de mi carrera, como la de Rossellini, haber conocido a Charles Chaplin, haberlo podido ver. En 1973 también una película con Lillian Dreyfus, Efectivamente, Femmes au Soleil. Femme Soleil. Fue para mí muy interesante porque fue la primera vez que trabajé en una película con una mujer de directora, cosa que ocurría muy raramente, pero que por suerte últimamente ya se ha roto el hielo y hay muchas mujeres que se han decidido a trabajar o que se les ha permitido trabajar, porque me imagino que ya estaban decididas, pero los prejuicios eran tales que no se lo permitían. Y Lilian es una mujer de mucha sensibilidad, que ha aportado al cine esta sensibilidad femenina. Y trabajó Néstor con otras mujeres como directoras, además. Sí, con Marguerite Duras con más Marguerite tarde. Duras. Sí, pero bastante más tarde, sí. Marguerite, que antes de ser una gran figura del cine, lo era ya de las De la letras. literatura, efectivamente. Estas fotografías corresponden a La historia de Adela H., de Truffaut, año 1975. En esta película, Truffaut volvió a hacer lo que había hecho en Dos inglesas y el amor, pero esta vez, en cambio, sí lo logró, porque la película fue un éxito mundial y fue muy celebrada. El mismo tipo de ambiente, la misma Como aquí época. podemos ver en esta foto, sí. Y tuve además la oportunidad de trabajar con una actriz excepcional, Isabella Gianni, un rostro excepcional también, una mujer de la cual creo que se va a hablar todavía 50 años en el cine, porque su carrera no se acaba aquí. Una de las películas que aquí se conocen más de Romer y de Almendros es esta precisamente, La Marquise d'O. La Marquesa de O, que se hizo en Alemania, basada en la novela de von Kleist. Aquí utilizamos mucho la luz de ventana, es decir, la luz al estilo de Vermeer. La luz natural, en un castillo alemán, precisamente se filmó esta película en decorados naturales. Con ropas naturales se utilizaron telas de la época. Esta es luz de ventana, por ejemplo, aquí se puede ver la luz que llega a los actores viene efectivamente de la ventana. Ha sido uno de los grandes éxitos del cine de Romer, ¿eh? Es una película, un éxito cualitativo, no es un éxito de público enorme, aunque, en fin, también honorable, pero no... Las películas de Romer tienen un público seguro, pero nunca enorme. Aquí está, por ejemplo, uno de los procedimientos míos de iluminación. No me gusta iluminar, generalmente hago lo menos posible, no solamente por pereza. Entonces, aquí iluminamos con un pedazo de plástico blanco, nada más. En exteriores generalmente no ilumino. Dejo las cosas como son, con un pequeño toque nada más para aumentar Aquí la hay luminosidad. fotos del equipo. Sí, del equipo de la película también, que como se ve es bastante reducido, sí. Qué cambio con lo que he hecho últimamente ahora en Hollywood. Que sería tremendo, ¿no? Tremendo, sí, sí.
Esta es muy bonita foto. Esta es una foto del equipo, todo el mundo muerto de risa, ¿no? Porque las películas, tanto con Rohmer como con Truffaut, son películas que se filman con gran alegría. Vamos a ver qué nos falta. Bueno, por ahí estaban, que las hemos saltado, la de Idi Amin Dada, de la que se habló anteriormente. Maneras, sí. Está esta, 1976, Marguerite Duras. Está ella justamente ahí, ¿no? A la izquierda, sí. Eso es. Días enteros en las ramas, que es una novela de la cual hizo una adaptación teatral y de la cual hizo una película. Es una película que se hizo para la televisión. Jean-Pierre Aumont es el actor y Madeleine Renaud. Es un tema muy bello. La película tiene, desde luego, es una película poco comercial, no ha tenido una salida muy grande. Y hay la única película que ha hecho Néstor Almendros con un realizador español es esta, hecha con Aranda, con Vicente Aranda. Cambio de sexo. Cambio de sexo. Vicente Aranda es un hombre que conozco desde hace muchos años y al que admiro. Creo que es un realizador español de gran calidad, un hombre culto, fino, muy artista y un tema además muy atrevido. Creo que lo trató, podía haberlo tratado con vulgaridad, lo trató con una gran finura. Fue para mí realmente además muy interesante poder trabajar en mi propia ciudad natal, en Barcelona. Inclusive hubo escenas que se hicieron en mi propia calle, en la esquina de mi calle. Esos son los travestis de Barcelona, del barrio chino. ¿Cuál era la calle? Calle Casanova. Ah, en la calle Casanova. En la calle Casanova, sí. Esquina Sepúlveda. Habrá muchas ocasiones más en lo futuro para hablar de un hombre que en plena juventud ha conseguido ya alcanzar uno de los más altos lugares del ranking entre los operadores del cine de esta época. Muchas gracias, Néstor, y hasta siempre. Muchas gracias.